Una vez más, queremos dar la bienvenida a todo aquel que está entre nosotros en esta mañana, mayormente a aquellos que nos visitan, ¿verdad? Tal vez por primera vez, segunda vez, pero queremos que te sientas en casa, seas bienvenido y esperando que no sea la última vez que estás entre nosotros para adorar y glorificar a Dios, nuestro Padre Celestial, y aprender de su palabra. This morning, once again, we want to welcome each one of you, especially those that are visiting with us this morning. Maybe you have been here for the first time, you're here for the first time, or you've been here several times. Well, we want to welcome you, and we just hope that it's not the last time that we see you with us this morning, and for you to glorify our Father and to learn more of His Word. Hermanos, ya hemos llegado a la mitad del año. Ya hemos llegado a la mitad del año. Como ustedes saben, la primera mitad del año, en los planes de la congregación, estábamos estudiando y estamos estudiando, terminando los libros del Nuevo Testamento. Hoy claramente vamos a hablar en cuanto a Judas y el próximo domingo vamos a terminar con Apocalipsis. Y luego ya la otra mitad del año vamos a entrar hablando de lecciones del Antiguo Testamento. Hay mucho que aprender de nuestro Dios, ¿verdad? Así que tenemos que estar preparados con nuestros corazones alertas y nuestra atención puesta para ver cómo podemos aprender para edificar y crecer cada día más. Brethren, we are already in the sixth month of the year. We're in the middle already. We're in June. And as you know, the congregation here in Edinburgh, the plans of the Edinburgh, the first 6 months was to study the books of the New Testament, the first 6 months. And we're in the middle already, so today we're going to study in regards of the Epistle of Jude, and next Sunday we can end with Revelations. And then after that, the next 6 months of the year, we're going to continue taking some some of the things that God wants us to do, and some of the things of the lessons that God puts for us in the Old Testament, okay? And it's very important that we keep our hearts open, our minds attentive to see what God needs to tell us, and to see what needs to come to us as a person, as a Christian, and how to apply it in our lives. It's very important. So today we're going to see what the Epistle of Jude tells us. Así que el día de hoy vamos a ver lo que la epístola de Judas nos enseña. Abran sus Biblias ahí a Judas, hermanos. Let's open our Bible there in Jude. Como ustedes ven, Judas, como nosotros lo vemos, tiene solamente un capítulo, ¿verdad? Un capítulo. Pero en este capítulo, ¿verdad? En estos versículos hay una enseñanza para nosotros muy importante. As you see, when you open your Bibles to Jude, we see that there's only one chapter. But it's very important that we understand that in these verses, there's a big lesson for us that we need to learn. Dice ahí el versículo 1, ¿verdad? Para saber quién lo está escribiendo, we can see there in verse 1 to see who is writing this letter. Dice ahí, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y luego dice, ¿a quién, verdad? A los llamados, santificados en Dios Padre, dice, y guardados en Jesucristo. Está hablando a la iglesia, ¿verdad? A los cristianos. So we see there that in Jude, verse 1, it tells us who is the writer of this epistle. It says, Jude, a bondservant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. So as you see, Jude is the writer, and he's writing to the church, to the Christians, to the ones that have already obeyed the gospel of Jesus Christ. Así que vamos a ver qué lecciones tomamos de esta carta. We're going to see what lessons that we can take from this epistle. Una de las cosas que vamos a ver, hermanos, es que voy a estar leyendo más en español. Solamente voy a poner algunos puntos en inglés por el causa del tiempo. One of the things that I'm going to do this morning, as always, I'm going to read in Spanish, and I'm just going to point some things in English because of the time. Okay? So, if you only understand English and only read English, just follow through as I'm reading. Dice la palabra de Dios, hermanos, que
Judas tenía un propósito para esta epístola. We see that the epistle, Jude tells us that he had a purpose, an objective for this epistle. Y el objetivo que Judas tenía aquí es hablar en cuanto a la salvación, hermano. And one of the things that we see that Jude's objective of this letter is for him to talk about salvation. Pero a causa de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, el objetivo de Judas tuvo que cambiar. But because of the things that were happening at that time, Jude's objective had to change. So he had to change what he was going to write about. Así que él tuvo que cambiar en lo que iba a escribir. Y lo que Judas está escribiendo, hermanos, vemos que todavía hasta el día de hoy es un gran problema. And we see that what Jude is writing up to now, to this day, we see that there's also this big problem in this time. Versículo 3, verse 3. Judas dice: Amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Podemos ver allí que Judas dice: yo les iba a escribir acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido, fíjese lo que dice Judas, me ha sido necesario, estaba sucediendo algo en ese punto, ¿verdad? Me ha sido necesario cambiar. Dice, me ha sido necesario escribirles, enseñándoles, o sea, exhortándoles, animándoles, que contendáis. ¿Qué quiere decir contender? Que luchemos, ¿verdad? Que permanezcamos firmes, ¿verdad? Por la fe, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que el punto principal de esta carta, hermanos, es contender por la fe. Si usted lo quiere poner como título, lo puede poner. Contender por la fe. Y vemos aquí que el primer punto en el cual vamos a ver es que el Judas está hablando en cuanto a esto, contender por la fe. We see here that in verse 3, Jude started writing his letter, and he says, right, verse 3, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation. So that was the purpose, the objective of Jude. But then you see there that he says, I found it necessary. There was something going on at that point. So he had to change his letter. He had to change his objective. So he says, okay, I found it necessary to write to you, to exhort you, to let you know, to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. To contend for the faith. That means to stand for what you believe. To fight for what you believe. To persevere for what you believe. For the faith that is in you. So, as we see this letter, we understand that he's speaking to the church. Because we, the church, those that have already obeyed the gospel of Jesus Christ, we understand. But also very important, for those that have not obeyed yet the gospel of Jesus Christ, you also need to know this. That there's going to be a faith that's going to be within you, which at one point you're going to obey the gospel of Jesus Christ, but also in this letter is letting you know that at the time that you obey the gospel of Jesus Christ, you're going to have to fight for what you believe. Podemos ver claramente, hermanos, que aquí está hablando a la iglesia, le está diciendo a aquellos que han obedecido el evangelio, tienen que contender, pelear por esa fe que hay en ustedes, perseverar. Pero también para aquellos que no han obedecido el evangelio aún, es una enseñanza muy grande porque va a haber un tiempo en que tú vas a tener esta fe. Tú vas a tener esta fe. Y esta fe te va a llevar a obedecer el evangelio de Cristo. Y así que al obedecer el evangelio, esta carta es para ti. Te está diciendo que te prepares ¿para qué? Para pelear por la fe que vas a obtener. Y perseverar siempre en esa fe. Contender por ella. Algo muy importante.
Y ahorita nos va a decir claramente Judas qué estaba sucediendo o por qué cambió eso. And we're going to see why Judas is going to tell us that he's going to tell us why he changed his objective of this letter. Y esto, hermanos, es a causa de los falsos maestros. Número 2. And this is because of the false teachers. Of the false teachers. Number 2. Es muy importante, hermano y amigo, entender esto. Estas lecciones son de vida y muerte, hermanos, amigos. Pongamos atención. Y la razón que decimos que estas lecciones y esto que decimos que vemos aquí en la Biblia es de vida o muerte, es porque no está hablando solamente de vida o muerte terrenal, sino que está hablando de una vida o muerte eterna. Es algo muy importante. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Porque si quieres pasar la eternidad con Dios, vas a poner atención a lo que Judas está diciendo y vas a contender por la fe que hay en ti. Eso es algo muy importante, porque si no, nos van a enredar estos falsos maestros y nos van a llevar a la muerte. Y una muerte eterna. Un castigo en el cual Dios ha preparado para Satanás, sus ángeles y todo aquel que vaya a ir con él. Esto es muy importante que entendamos. So one of the things that we see here that Judas is telling us is in regards of the false teachers. So it's very important that we understand this point. It's very important that we keep our minds right now alert and listen to this. Because this is something that's going to either take us to be living with God for eternally, or this is something that's going to take us to that place that God has reserved for the devil, his angels, and those that are going to follow him. And the thing is that he's talking about false teachers. He's talking about those that are going to take you away from the truth and going to take you to that place that God has reserved for the disobedient people. So it's very important that we understand what Jude is trying to say. Because this is life or death. This is life or death. Where do you want to go when you die? Where do you want to spend your eternal life? You want to spend your eternal life with God? Or you want to spend your eternal life in that place that's reserved for Satan? See, this is something that we need to understand. There's a lot of false teachers, false teachings out in the world. And Jude is telling us that it's not something new. It's something that has been happening since the beginning, right? Podemos ver, hermanos, que Judas nos está diciendo en cuanto a los falsos maestros. Decíamos, ¿dónde queremos pasar la eternidad? ¿Queremos pasar la eternidad con Dios o en el lugar que Dios tiene preparado para Satanás? Ahora, es muy importante entender que Judas nos está diciendo lo que está pasando ahorita. Hay muchos falsos maestros enseñando falsas doctrinas. Y nos está diciendo, esto no es nuevo, está pasando desde ese tiempo. Satanás no se quiere ir al infierno solo. Se quiere llevar los más que pueda y está usando la falsedad. Entonces Judas dice aquí, tenemos que ver en cuanto a los falsos maestros. Dice el versículo 4, verse 4, it starts telling us why we need to contend for the faith. ¿Por qué necesitamos contender por la fe? Dice el versículo 4, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Hombres que buenos? No, dice la Escritura, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, niegan completamente la verdad. Ahora, si vamos más adelante, el versículo 16 nos sigue hablando de este punto. Now, if we go, in regards of verse 4, we go to verse 16, it keeps on explaining about this kind of false teachers, those that are taking you away from the truth, away from God, away from our Lord Jesus Christ. And if you read verse 16 and on, it keeps talking about this man. Y dice el versículo 16, ¿estos son qué? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios ¿qué? Deseos.
Fíjese, o sea, ellos andan sus propios beneficios. Dice, cuya boca habla cosas que infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué cosa? Provecho. Para sacar provecho, dice. Entonces, nosotros aquí es donde debemos recordar, y es muy importante conocer la verdad. Dice versículo 17, pero vosotros, amados, tened que, subraye esto, tened memoria, acuérdense, tened memoria, dice, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, dice, habrá que burladores que andarán según sus malvados deseos. Dice, estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el Espíritu. Muy importante entender esto. Existen estos hombres. Hermanos y amigos, aún usted tiene que investigar lo que su servidor, que soy yo, que está aquí al frente, está hablando por medio de la palabra de Dios. Es muy importante esto. Tengamos cuidado, porque acuérdense, aquí donde había entrado el falso maestro, en la iglesia, dice, los que encubiertamente entraron entre vosotros. Entre vosotros, ya los están sacando. Es muy importante esto que aprendamos. No dejemos que nadie nos quite de nuestra salvación, hermanos. No dejemos que nadie nos quite de nuestra salvación. Estos hombres andan buscando solamente lo de ellos, lo suyo, el provecho de ellos, cómo ganar ellos, ¿verdad? La Escritura misma lo está diciendo. Pero hay una responsabilidad muy grande en usted y yo como cristianos. Tenemos que hacer ¿qué? Memoria. Y el hacer memoria de lo que los apóstoles escribieron quiere decir que usted y yo necesitamos conocer ¿qué? La Biblia. La Biblia. Recuerden, siempre damos el ejemplo, ¿verdad? Hechos 17:11, aquellos de Berea, dice que recibieron lo que Pablo enseñaba, pero ¿qué hacían después? Escudriñaban para ver si lo que Pablo decía era ¿qué? Verdad. Era verdad. Y es precisamente lo que Judas está diciendo. Cuidado, cuidado, porque ya están entre ustedes estos hombres. Ya están entre ustedes. Y los pueden quitar de la salvación que ya no tenemos. So we see here that Jude is talking about this kind of people, this kind of false teachers. Verse 16 and on, he tells us what are the things that are predicted in these false teachers. And these people are the ones that are already in the church. They have been infiltrated in the church already. And we need to understand this, that it's your responsibility as a Christian and your responsibility as a person to go and study whatever I'm teaching up here. That's your responsibility, to make sure that what Brother Luna is teaching is not false teaching. That's our responsibility. Not because we know Brother Luna, we like Brother Luna, we're going to take whatever he's saying. We need to study. Because the Bible, it tells us in verse 17, Beloved, remember the words. Remember the words that were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ. So this means that we need to know the Bible. We need to have the Bible and the words of the Bible where? In our mind. To understand and see, okay, Brother Luna is teaching something that is not right. Because remember, the Bible is telling us, okay, they're not outside, nor. Jude is saying they have already gone in the church. They are already with y'all, with you at this time. So we need to keep this in mind. Let's not
give the opportunity to Satan and these false teachers to take away the salvation of our hands. Let's be alert. Let's contend for the faith. Ahora, Dios tiene un pago para ellos, hermanos. Y ahí mismo Judas lo dice, ¿verdad? Dios tiene un pago para ellos. Now we see that God, the righteous God, He has already a payment for this kind of teachers. So that's why we just need to contend for the faith, and God is the great judge who's going to take care of this. Aquí lo que está diciendo, ustedes contiendan por la fe, tengan cuidado de estos falsos maestros, pero Dios es el juez grande que Él va a tomar y va a hacer la justicia. Y Él se va a encargar de ellos. Y nos dice ahí, ¿verdad? El versículo 5 en adelante, we see there verse 5 and on, lo que nos dice en cuanto a esta justicia. Versículo 5 dice, mas quiero recordaros, dice, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, ¿qué hizo? Dice, después destruyó a los que no creyeron. Y luego dice el 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas, para el juicio de ¿qué? Del gran día, cuando Cristo venga por segunda vez, ese lugar que les decía que tiene preparado. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, dice, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, ¿por qué? Por ejemplo, dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dios es el juez que va a tomar la justicia y Él tiene el pago para estos. Pero si tú lo sigues, dice, tú vas a ser juzgado de la misma manera. Es lo que está diciendo Judas. So we see there that Jude is telling us what God did and what we see in the Old Testament in regards of the people of God that came out of Egypt. Those that didn't believe were destroyed. That's the justice of God, the righteous God. And it tells us that the angels that disobeyed with Satan, they are waiting for that time when Jesus Christ comes again to go to this place that God has prepared. And it tells us in regards of Sodom and Gomorrah, what happened? He destroyed them. So there's a righteous God that He's going to judge. So our job as Christians is to contend for the faith, to be careful of these false teachers, because if we're not careful, these false teachers are going to go to this place and we're going to go with them. That's what the Bible is telling us. This is the epistle is telling us. Así que ya hemos visto, hermanos y amigos, que tenemos que contender por la fe. Esto es lo que nos enseña Judas. ¿Por qué? La salvación es muy importante, hermanos. Cristo no vino a morir nada más por morir. Cristo vino a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Dios nos dice que hay algo que hacer, y esto es obediencia a Él, ¿verdad? Obediencia a Él, obediencia a Dios, y esto es por medio de Cristo. Juan 3:16 nos habla del amor de Dios y nos dice, ¿verdad? Juan 14:6 dice, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, hay un sistema. Pero estamos viendo aquí que Judas está diciendo, estos falsos maestros están quitando eso. Tengan cuidado. Tengan cuidado. So we see here that the Bible tells us in regards of salvation, it's very important that we understand that salvation is very important. Christ didn't come to this world to die just to die. God didn't send His begotten Son just because. He wants for us to be what? Condemned or saved. He wants for us to be saved. But we need to believe what John 3:16 is telling us, the love of God. We need to understand what Christ is saying in John chapter 14 verse 6. I am the way. I am the truth. And we need to believe in that. And what Jude is telling us, be careful and contend for that faith, because these false teachers are getting you away from the truth. And you're going to be lost. You're going to lose your salvation.
So it's very important that we understand it. So this letter is small verses, but it is a big lesson for us. It's a lesson for our salvation. Esta carta de Judas, hermanos, es chica, es pequeña, son pocos versos, pero con una gran lección. Y si vemos, hermanos, Judas dice, yo les iba a hablar de la común salvación, pero cambié para decirles en cuanto a contender por la fe y estos falsos maestros. Pero Judas, hermanos, termina hablando en cuanto a la salvación, porque Judas continúa y termina hablando que hay que mantener la vida con Dios. Es muy importante, si miran, Judas termina hablando de la salvación. Inicia hablando de la salvación y la carta habla de la salvación y termina hablando de la salvación. So we see here that Jude writes at the end that he started speaking of salvation and he changed it to contend for the faith in regards of the false teachers, but also we need to see that the letter went back to the main point, the main objective. It is this letter is telling us to maintain our life with God. To maintain our life with God. So if you see here, the letter is in regards of salvation. Even though he changed it to contend for the faith, speak about the false teachers, but the main point of the letter is salvation. It is salvation. Porque termina diciendo ahí el versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para vida eterna. Versículo 22. A algunos que dudan, ¿qué debemos de hacer? Convencerlos, dice. Versículo 23. A otros, dice, salvar, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego, o sea, quitándolos de esta falsedad. Dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Está hablando de los falsos maestros. Termina hablando de la salvación. La salvación es muy importante, hermano y amigo. Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Juan 3:16. Y el 17 dice que el propósito que vino Cristo no fue para condenar, sino para salvar. Entonces, estas cartas lo que están diciendo, Dios quiere que te salves. Y estos discípulos de Dios nos están diciendo, Dios quiere que salves, pero tienes que tener cuidado y permanecer ¿qué? En la fe que hay en ti y no dejes que nadie te quite de esa fe. Es lo que está diciendo Judas. So we see here that the objective of this letter is the same one, salvation. Yes, he changed it at the beginning to contend for the faith. Yes, he talks about false teachers, but all this has to do with salvation. And he ends telling us that we need to keep ourselves in the love of God, verse 21. And we need to help others and take them away from that these false teachers are doing, taking them to hell. We need to take them away. And to those false teachers, we leave them to God, the great judge. Don't follow them. So this letter, it has a big lesson for us this morning. It tells us about salvation. It tells us that it is very important for us to love God, to understand God's purpose, to love Christ, to understand what Christ did for us, to obey Christ. But the most important is to not get away from this truth, to stand fast, to continue fighting for that faith. So if you have not obeyed the gospel of Jesus Christ, you have that opportunity this morning. By hearing, you have to hear to have that faith. Hearing, believing, repenting, confessing, and being baptized for the forgiveness of your sins and to receive the Holy Spirit. But also, the most important of everything, what Jude is saying, you need to persevere. You need to contend for that faith that's going to be within you. And brethren, if you are getting away from the truth,
You need to come back because Jude is telling you, you need to come back from the false teachings, from the believing of man. You need to come to the truth. En esta mañana, claramente, Judas, ¿verdad?, nos está enseñando en cuanto a la salvación. La salvación es muy importante. Y tú, amigo, si aún no has obedecido el Evangelio, tienes la oportunidad en esta mañana. Esta mañana solamente al oír, ¿verdad? Al oír tienes que tener esa fe, la cual dice aquí Judas que tienes que contender, y eso viene por el oír. El oír, creer, arrepentirte, confesar a Cristo como Salvador y bautizarte para el perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero lo más importante, tienes que perseverar y contender por esa fe que vas a obtener. Hermano, si tú realmente, o a lo mejor te has apartado de la verdad, lo que Judas está diciendo, regresa y tú pelea por esa fe que hay en ti. Vamos a estar de pie para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.